Carta de Santiago capítulo 5, y esta noche quiero hablar de un tema que es bastante básico acerca de la oración. La oración, y hay unos consuelos que el Señor nos da, pero uno de los más grandes consuelos es saber que tenemos a un Dios que contesta nuestras oraciones. La palabra de Dios dice en Salmo 34, por ejemplo, que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. El mismo Salmo dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Creo que no hay tema más básico que la oración en la vida cristiana. Cada vez que una persona conoce de Cristo, viene a Cristo, lo primero que tiene que aprender es a orar, a orar. Es un tema fundamental en la iglesia y un tema fundamental en la vida cristiana. Pero esta noche quiero hablar acerca de una oración en particular, de una oración específica, de la cual podemos aprender mucho. Y vamos a estar hablando acerca de la oración de arrepentimiento. La oración de arrepentimiento. Ahí en Santiago capítulo 5, versículos 13 en adelante, la escritura dice, versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y luego viene un ejemplo. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. En esta porción Santiago es claro que hace énfasis en la oración. Versículo 13 dice, ¿estás afligido? Ora. Versículo 14 y 15, ¿estás enfermo? Ora. Versículo 16, ¿estás enemistado con alguien? Ora. Y versículo 17 nos da un ejemplo de alguien que oró y cómo Dios le contestó en el versículo 18. Dios es un Dios que contesta la oración. Pero quiero que ponga su mirada en la versículos 14 y 15 que habla acerca de la oración del enfermo. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Esto es una enfermedad del cuerpo, una enfermedad real. Una enfermedad, la palabra griega transmite que es una enfermedad por la que se está padeciendo y se está sufriendo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice Santiago? Llame a los ancianos de la iglesia. Esto es algo que incluso debe ser practicado hoy cuando alguien está enfermo. Un gesto de espiritualidad es comunicarlo a los líderes espirituales para que oren por él. Ahora, si usted nota en esta porción, esa enfermedad era probablemente causada por un pecado. Versículo 15, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Por lo tanto, este es el ejemplo de una persona enferma por causa de un pecado. Y al llamar a los ancianos de la iglesia para que le unjan con aceite, no es que el aceite tenía un poder espiritual para poder sanar a la persona. Simplemente el aceite era un elemento medicinal por lo que los pastores iban a ir a orar por él y a ungirle con medicamento. Cuando la Biblia dice ahí, Santiago, que el enfermo llame a los ancianos de la iglesia, está dando por hecho que esa persona enferma reconoce que su enfermedad es causada por un pecado. Por lo tanto, llama a los ancianos para que oren por él. Ahora, tú no llamas a los ancianos o pastores porque quieras pelear con ellos. Llamas a ellos porque quieres que oren por ti, porque tú estás arrepentido del pecado que produjo tu enfermedad. Lo que está implícito ahí es el arrepentimiento del enfermo. Al enfermo llama a los ancianos, oren por él, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. No porque el pastor pueda perdonar pecados, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Sino que cuando el enfermo, en este pasaje que está dando el ejemplo Santiago, viene arrepentimiento de su pecado y por lo tanto Dios contesta esa oración sanando al enfermo. Versículo 15 al final, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados.
Esta es una clara explicación de una oración del arrepentido. Es la oración de un pecador que se arrepiente, cuyo pecado le había llevado consecuencias a sufrir en su salud y en su cuerpo. Es la oración de un arrepentido, tanto que clama a Dios y Dios le da el perdón y la sanidad. Esto es lo que está pasando en estos versículos. Un enfermo que se arrepiente, un enfermo que ora en arrepentimiento y un enfermo que Dios sana. Esto es lo que está diciendo este texto. Dios oye la oración del corazón que se arrepiente. Dios oye al corazón arrepentido. Este es un ejemplo, pero mire, pase al capítulo anterior, capítulo 4, versículo 8, tenemos la misma escena, solo no es un enfermo, pero sigue siendo alguien en pecado. Capítulo 4, versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es una invitación al arrepentimiento. Está diciendo, tú pecador, arrepiéntete, clama a Dios por arrepentimiento, clama a Dios por perdón. Versículo 9, afligíos, lamentad y llorad, porque en el término judío, el llanto, el clamor eran características del verdadero arrepentimiento. Por eso les dice, afligíos, lamentad, llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y viene el arrepentimiento demostrado en el versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Eso está hablando de un pecador que se arrepiente. Y el Señor lo perdona porque Dios oye la oración del arrepentido y la contesta. Tú conoces la oración del publicano en Lucas capítulo 18, cuando el fariseo y el publicano en esta parábola suben a orar y el fariseo oraba de forma hipócrita, mientras el publicano oraba simplemente, recuerda, sé propicio a mi pecador. La escritura dice que este publicano descendió a su casa justificado antes que el fariseo. ¿Por qué? Porque él oró en arrepentimiento. Se golpeaba el pecho, otra señal judía de arrepentimiento. Se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mi pecador. Es una oración de arrepentimiento. Cuando vas a Lucas 15, en esa otra parábola del famoso hijo pródigo, este hijo pródigo hizo una oración de arrepentimiento. Él dijo en Lucas 15, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, ponme como uno de tus jornaleros. Y la escritura dice que este hijo pródigo realmente fue con su padre y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. ¿Qué es esto? Es una muestra de arrepentimiento. El padre en esa historia representa a Dios. El hijo en esa historia representa al pecador. Y lo que hizo el padre ante la oración del arrepentido es perdonar. Perdonar. Porque la oración del corazón arrepentido Dios la perdona. Pedro es otro ejemplo. La Biblia dice que negó al Señor 3 veces, Mateo 26, y después de eso fue y lloró amargamente, símbolo de arrepentimiento. No sabemos qué oró Pedro, pero estamos seguros que él se arrepintió porque el Señor lo restauró. Incluso sabemos de Saulo, quien en su encuentro con el Señor en el camino a Damasco, su oración fue realmente de arrepentimiento cuando dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Y Saulo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? De ser un Saulo arisco a ser un Saulo humilde, porque lo que sucedió en ese momento fue arrepentimiento. La oración del arrepentido, Dios la oye siempre y Dios la contesta. Ahora quiero que pongan su mirada en eso. La oración del arrepentimiento es una oración que Dios siempre contesta sí. Bendito sea su nombre. Yo estoy seguro que tú piensas en las oraciones y dices, bueno, a veces Dios contesta, a veces Dios no contesta conforme a nuestra voluntad, siempre conforme a su voluntad, pero la oración del arrepentido es una oración que Dios siempre contesta sí. ¿Por qué? Porque es su voluntad. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, cuando el corazón ora por arrepentimiento, esa es una oración que Dios siempre contesta con sí. Aquí tienes estos ejemplos. Por supuesto, hay dos clases de arrepentimiento o de oración de arrepentimiento. Una es la oración de arrepentimiento para salvación, y esa oración la tiene que hacer el incrédulo. El Señor Jesucristo dijo en Lucas 13, 3 y 5, antes si no os arrepentís,
todos pereceréis igualmente. Está hablando de venir a Cristo arrepentido con tus pecados, entregárselos al Señor, entregarte a Él, no a una religión, no a una iglesia, no a un templo, entregarte a Cristo para que Él te perdone y limpie de tus pecados. Esa es la oración del arrepentido, venir a Cristo en arrepentimiento. Eso es para salvación. Pero incluso la oración de arrepentimiento también tiene que ser para santificación, no solo para ser salvo, sino para santificar mi vida, porque Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La oración de arrepentimiento es para salvación y es para santificación. No arrepentirse es igual a consecuencia y juicio, es lo que la Escritura dice. ¿Recuerdas Ezequiel 18:4? El alma que pecare, esa morirá. Pecas, mueres, es lo que dice la Escritura. Pecas, mereces muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. El pecador merece muerte, pero gloria a Dios, hay una salida. Amén. Si esa persona se arrepiente, Dios perdona. Si esa persona se arrepiente, hay libertad del pecado, hay salvación. El punto es este: el arrepentimiento divide a la humanidad en dos. Los que se arrepienten son perdonados, los que no se arrepienten son condenados. Es lo que dice la Escritura. Es lo que dice la Escritura. No arrepentirse trae consecuencias y juicio. Incluso Cristo dijo eso a la iglesia en Apocalipsis 2:5. Dice: recuerda por tanto, esto a la iglesia, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Te fijas? Clamar a Dios por arrepentimiento no solo es una oración importante, es una oración necesaria y más allá, es una oración que Dios contesta y que siempre contesta positivamente. Dios siempre perdona al corazón arrepentido. A Dios le agrada, Dios bendice, Dios contesta esta clase de oración. La Biblia está llena de ejemplos de esto. Pero hoy quiero ver con ustedes una oración y mostrarle una oración de un arrepentido. Y quiero mostrárselo para que vea usted la importancia y que entendamos la forma en que Dios lo hace y cómo Dios contesta y cómo funciona esto, para evitar muchos malentendidos y aprender muchas lecciones de esto. Quiero hablar con ustedes la oración de Ezequías. Por favor, abra su Biblia en Isaías capítulo 38. Libro del profeta Isaías capítulo 38. La oración de Ezequías es muy bien conocida porque es un hombre al que Dios le dice: ordena tu casa porque de cierto morirás y no vivirás. Pero la oración toma un valor muy grande porque este hombre dice en la Biblia que hace una oración a Dios y después Dios le añade 15 años de vida. Increíble, ¿no? Te vas a morir, oras y Dios le añade 15 años. Fabuloso, ¿no? Quiero que entiendas lo que está pasando en esta oración. Quiero que comprendamos que lo que parece a primera vista una oración de sanidad o una oración de extensión de vida o una oración para conseguir un favor especial, antes que todo eso, quiero demostrarte con la Escritura que la oración de Ezequías no fue otra cosa sino una oración de un arrepentido que Dios siempre contesta. ¿De acuerdo? Capítulo 38 de Isaías. En aquellos días, versículo 1, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Pausa allí. Ezequías fue un rey de Judá, reino del sur, hijo de un rey malo, y él como rey, Ezequías, reinó sobre la zona sur de Jerusalén, el reino del sur de Jerusalén. Fue uno de muchos reyes en la dinastía de David. Versículo 1 dice que enfermó de muerte. No se nos dice la enfermedad de la que él padeció, pero según el versículo 21 de ese mismo capítulo, dice que era acerca de una llaga. Así que alguna enfermedad que tenía que ver con una llaga fue lo que Ezequías padeció. Continuemos con el texto. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós. Este es un profeta de Dios. Y le dijo: Jehová dice así, viene el mensaje divino: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Esta es una determinación divina, iglesia. Esto es palabra de Dios. Isaías, que es un profeta de Dios, aquel profeta que duró más de 50 años de ministerio, uno de los profetas más
longevos en cuanto a ministerio. Tenemos su libro escrito aquí con 66 capítulos. Isaías, que por cierto fue muerto a manos del hijo de Ezequías. Manasés mató al profeta Isaías. Aquí tenemos a Isaías, un profeta verdadero del Señor. Va con Ezequías y le dice: Dios ha dicho, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Esto es una determinación divina. Es Dios diciéndole: te vas a morir. Ahora yo quiero que vea esto. Esto fue un acto misericordioso. ¿Cuándo has visto tú que Dios avise cuando va a matar a alguien? Esto fue un acto de misericordia. Dios no avisa, Dios no te avisa, Dios no me avisa. Y qué bueno que no lo hace. Nos volveríamos locos si nos avisara el Señor cuando vamos a morir. Creemos que esto fue un acto de misericordia pura del Señor, de anunciarle a Ezequías su próxima muerte. Esas palabras son una sentencia de muerte y Dios fue misericordioso. Deuteronomio 32 dice de Dios: Dios da vida y Dios quita la vida. Job, ¿te acuerdas? En el capítulo 1 dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dios tiene poder para quitar la vida, para dar la vida. Isaías lo sabía y se lo dice a Ezequías. Por cierto, Ezequías significa fortaleza de Jehová. Le da el mensaje, versículo 2, por favor. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared. Esa es la reacción del rey. E hizo oración a Jehová. Esto de voltear su rostro a la pared fue inmediato a recibir la noticia de su próxima muerte. Voltear a la pared creemos que es un símbolo de tristeza, de quebranto, de un impacto emocional que le lleva a ponerse contra la pared en aflicción. Y lo que hace Ezequías es orar. Y va a orar a Jehová. Escucha, es un rey, es el rey que Dios ha puesto, es un hombre importante en la nación, es un rey puesto por Dios, pero el profeta le ha dicho: vas a morir, y lo primero que hace es orar a Jehová. Mire por favor la oración que él hace, versículo 3, y dijo, aquí viene su oración de Ezequías, versículo 3, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Eso era cierto. Y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Eso era cierto. Y lloró Ezequías con gran lloro. Iglesia, lo que tenemos ahí no solamente es una oración de Ezequías, es una oración de arrepentimiento. Está el llanto. Ese llanto no era por recibir la noticia de muerte. De hecho, vamos a ver después, Dios le vuelve a decir que va a morir y no llora. En esa ocasión no llora, pero aquí llora porque esta fue una oración de arrepentimiento. Como lo decía ya Santiago capítulo 4, afligíos, lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro. Habla de un llanto de arrepentimiento. No son lágrimas de me voy a morir. Estas son lágrimas de un corazón que se está quebrantando en arrepentimiento. Y tú dirás que Ezequías había pecado. Es lo que voy a demostrarte en los minutos que quedan. Esto es una oración de un hombre arrepentido que llora delante de Dios en oración. Versículo 4. Miren lo que pasa a continuación. Versículo 4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías. Esto fue inmediato. Otro mensaje al profeta, diciendo, versículo 5, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. Entiéndase, he visto tu arrepentimiento. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Hermanos, esto es increíble. Es fascinante. Te vas a morir. Señor, perdóname. La Biblia dice que Isaías ni siquiera había llegado a la mitad del patio del palacio cuando Dios le dice ese mensaje. Esto lo tenemos en 2 de Reyes 24, un pasaje paralelo. Isaías ni había salido del palacio cuando Dios le dice: detente. Respuesta inmediata: Ezequías acaba de orar, ve y dile que lo he escuchado y le doy 15 años más de vida. Esto es fabuloso. Imagínate, te dan un diagnóstico y te dicen: tiene pocos tiempo de vida, y Dios en su misericordia te extiende esa vida. Eso sigue pasando. Gloria a Dios que eso sigue pasando. Eso pasa, eso sucede. Es lo que sucedió aquí con Ezequías. Tampoco digamos: oye, ahí lo que pasó nunca lo he visto. Claro que lo hemos visto. Las misericordias de Dios en la vida de personas enfermas, donde hay una noticia que desahucia y Dios interviene con poder y eso se extiende años, a veces
5, 10, 15, 20 años. Recuerdo una de mis tías que le detectaron un cáncer fulminante y siguió todo el proceso y le dijeron: a usted le quedan, si bien le va, unos meses de vida. Mi tía se aventó 20 y tantos años de vida después de eso. Así que el Señor sigue haciendo este tipo de cosas. La mano de Dios no se ha debilitado. Lo que hizo aquí con Ezequías demuestra el poder de Dios y ese poder de Dios no ha disminuido. Amén. Isaías le dice, Dios le dice a Isaías, mejor dicho, ve y dile a Ezequías que le añado 15 años de vida. Esa es una respuesta inmediata, iglesia. Esto es una oración que fue de arrepentimiento y Dios la contestó. La oración del arrepentido, Dios siempre la contesta de inmediato y le añadió, en este caso, a Ezequías 15 años. Quiero mostrarle que creemos que fue una oración de arrepentimiento por un pecado. Dios estaba perdonando a Ezequías. Y no solo le añadió vida, lo que vimos en el versículo 5, le añade 15 años, sino no solo le dio vida, sino también le dio victoria. Mira el versículo 6. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Es decir, Ezequías, no solo te doy 15 años más de vida, sino también te voy a proteger de estos asirios. Solo para que sepa, lo va a estar escuchando, los asirios eran la nación dominante de ese momento que estaba conquistando todo el mundo y estaban comenzando a molestar a Judá. Y Dios le dice a Ezequías: por haberte arrepentido, Ezequías, añado 15 años de vida y te añado victoria sobre estos enemigos. Ahí estaba el rey Senaquerib y después su hijo Esar-Adón, así se llamaban, eran los reyes de Asiria que estaban ya molestando a Judá. Y Dios le dice: te doy vida y además te doy victoria. Versículo 7, Dios le da una señal. Mire, por favor, versículo 7. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. O sea, le está diciendo: y para que me creas que te voy a añadir los 15 años de vida. Y para que me creas, no solo que te voy a sanar tu enfermedad y a dar 15 años, sino que te voy a proteger además del ejército asirio. Aquí te va una señal. Versículo 8. He aquí yo haré volver la sombra. Recuerde, es Dios hablando por medio de Isaías al rey. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Esta es la primera referencia que se hace en el Antiguo Testamento de un artefacto de medición del tiempo. Lo que está describiendo ahí para nosotros lo conocemos como un reloj de sol o un reloj de sombra. Y lo que Dios le está diciendo al rey es: para darte la señal de confirmación de que voy a hacer lo que te he dicho, voy a hacer que el reloj se retrase. ¿Cuántos grados? 10 grados. Eso convertido a minutos por la sombra del sol y la rotación del sol y lo que Dios hace en su creación, eso equivalía a 40 minutos. Es decir, Dios iba a hacer que el tiempo regresara a 40 minutos, que la sombra del sol, en vez de avanzar en el reloj, retrocediera 10 grados, lo cual era evidente, y eso para nosotros es equivalente a unos 40 minutos. Lo que Dios hizo ahí fue alterar el curso del tiempo para darle una señal a Ezequías de que Dios iba a hacer lo que había prometido. Solo tenemos otra ocasión más en el Antiguo Testamento donde Dios hizo algo similar, alterando el curso del tiempo, en Josué capítulo 10, cuando Josué le dice al sol: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en Ajalón, y Dios dice que les dio la victoria y se extendió la luz del sol por casi otro día. Y esto era para que no anocheciera, porque si anochecía Israel tenía muy pocas posibilidades de ganar en batalla. Estaban en batalla peleando contra los amorreos. Y por eso Josué, allá en Josué 10, pide esto. Aquí Dios se lo da como señal a Ezequías, alterando el tiempo, retrasando 40 minutos. Escucha. Dios le dice a Ezequías: te vas a morir. Ezequías voltea a la pared, se arrepiente y ora. Dios le dice: te he oído, te perdono y además te daré victoria. Y para demostrártelo, aquí tienes esta señal. Ahora, solamente para estar en el mismo canal, iglesia, Dios ya no hace esto de dar señales, Quiero aclarártelo. Dios ya no hace ninguna clase de señal ni da ninguna clase de señal.
En el Antiguo Testamento Dios lo hacía porque no estaba la palabra suya escrita completa. Es por eso que Él daba señales. Hoy todavía hay personas bien intencionadas, pero ignorantes a esto, que siguen diciendo: es que creo que es una señal del Señor, creo que es una señal de Dios. Dios ya no trabaja así, porque Hebreos capítulo 1 lo dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y la palabra del Hijo está aquí. Cristo dijo: escudriñad las Escrituras, ellas hablan de mí. Así que si nosotros somos una iglesia bíblica, no creemos en ninguna revelación ni señal que Dios haga. Si tú dices: ay, amaneció lluvioso, es señal de Dios que quiere que no vaya a trabajar, eso es falso, eso no es verdad. Dices: es que no pasé el examen a la escuela, es que es la señal de que Dios no quiere que estudie. No, es que fuiste perezoso y no estudiaste lo que debías. Por favor, hermanos, no empecemos a agarrar a Dios para justificar nuestras maldades, nuestros pecados. Así lo hizo con Ezequías, porque Ezequías no tenía la palabra de Dios escrita, pero hoy la tenemos. No necesitamos señales, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro, dice el apóstol Pedro. Pero a Ezequías no la tenía, y por eso Dios le da una señal. Ahora, versículos 9 al 20 no lo vamos a abordar. Versículos 9 al 20 es un poema de Ezequías por lo que Dios ha hecho de darle vida. Es un testimonio prácticamente. Escuche. A simple vista, podríamos decir que esta fue una oración contestada que Dios dio, donde Dios, había determinado algo, y Ezequías con su oración cambió el rumbo de la voluntad de Dios. Pareciera que esto fue así. Pareciera que Dios y su voluntad fueron alterados por la oración de un hombre. Pareciera que fue así. Pareciera que el hombre hizo cambiar a Dios de opinión, o que Ezequías convenció a Dios. Pareciera que es así, pero no lo es. Lo que tenemos aquí es una oración de un arrepentido, Ezequías. Dios había determinado juicio, pero Ezequías cambia en su corazón y se arrepiente, se quebranta, llora y ora a Dios. Y lo que obtiene es perdón. Escucha, es muy sencillo de entender. El que cambió no fue Dios, el que cambió fue Ezequías en su corazón. Él se arrepintió, y el arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de corazón. El hombre fue el que cambió, no Dios. No es que Dios cambió, es que el hombre cambió. Dios trata distinto al pecador y al perdonado. Así es Dios. Al pecador Dios lo juzga, al perdonado Dios le extiende su misericordia. Dios es así en su carácter, Él no cambia, Él es inmutable. El que cambió es el hombre, el que cambió es Ezequías. El carácter de Dios no cambió. Nadie, ni el hombre, altera los planes ni la voluntad del Señor. Así también fue con los ejemplos que le mostré al principio. El publicano no hizo cambiar a Dios, el publicano fue cambiado por Dios. El hijo pródigo no cambió al padre, el hijo había cambiado delante del padre. Pedro no hizo cambiar la voluntad de Dios, Saulo no hizo cambiar la voluntad de Dios. Fueron ellos y sus corazones los que se quebrantaron ante Dios, y Dios, de tratarlos como pecadores que merecían juicio, los comienza a tratar como perdonados que les da misericordia. El que cambió fue el hombre, no fue Dios. Por lo tanto, iglesia, esta oración de Ezequías no puede ser usada para enseñar ni creer que Dios hace lo que el hombre quiere. Ezequías hizo lo que Dios quería, porque la voluntad de Dios es que el hombre se arrepienta. Vean cómo nuestra mente tuerce. Ezequías cambió la voluntad de Dios. ¡No! Ezequías cambió su corazón delante de Dios. Es que Dios hizo lo que Ezequías quería. No, Ezequías hizo lo que Dios quería, arrepentirse. Es distinto, y Dios obró y Dios lo perdonó. En la oración de Ezequías vemos que la oración no es para convencer o forzar a Dios de nada. Eso no pasa. Dios es soberano, nosotros no. Dios no hace nuestro deseo. No creas que tú de repente te llegue algo y digas: Señor,
como Ezequías, dame esto que te pido, y si a él se lo diste, a mí me lo das. Está sacando de contexto la oración de este rey. Nuestra oración no altera la voluntad de Dios. Nuestra oración no es soberana. Dios es soberano. Nuestra oración no es omnipotente. Dios es omnipotente. Una vez más, la oración tiene poder. No es cierto. La oración no tiene ningún poder. El poder lo tiene Dios. Y cuando nosotros oramos, estamos suplicando por su poder, no derramando ningún poder. ¿Qué poder tenemos nosotros, hermanos? Por favor. La oración no tiene ningún poder. El poderoso, el poder está en el que puede contestar, y de hecho lo hace esa oración. De Dios es el poder, dicen los salmos. Por eso, vengo a rogarles en el nombre del Señor que no usemos la oración de Ezequías para creer que Dios hace lo que el hombre quiere. Solo hay que voltearse a la pared, llorar y orar, y entonces convencemos a Dios. No. Dios contesta la oración en tanto que es conforme a su voluntad. Vamos rápido a Primera de Juan, donde tuvimos la lectura, solo para reforzar esto con las palabras del apóstol del amor. En Primera de Juan, capítulo 5, casi al final, tenemos versículo 13. Primera de Juan 5:13, Juan dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Le está hablando a creyentes. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí tienes la claridad de la oración. ¿Oras a Dios? Bien. ¿Él te oye? Sí. ¿Te contesta? Sí. Si es conforme a su voluntad. Ahora te demostré, la carta de Pedro dice que la voluntad de Dios es que el hombre venga al arrepentimiento. Por eso cuando te arrepientes, Dios perdona, porque eso quiere Él. Ezequías fue perdonado y se le añadieron 15 años porque hizo lo que Dios quería, arrepentirse. Versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto es confianza, confianza. La confianza de que Dios oye y la confianza de que Dios contesta la oración conforme a su voluntad. Creo que hay algunos pasajes malentendidos alrededor de esto. Acompáñame a 3, voy a ir muy rápido, pero Marcos 11, por favor. Son pasajes que han sido muy malentendidos. Marcos 11, veamos unos, al menos 2. Marcos capítulo 11, tenemos al Señor Jesucristo con sus discípulos. Marcos 11. Si avanzamos al versículo 20, Cristo está prácticamente en sus últimos días antes de ir a la cruz. Marcos 11:20 dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Te acuerdas la higuera seca? Cristo la había maldecido un día antes. Versículo 21, entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. 22, respondiendo Jesús les dijo, aquí viene lo que siempre se malentiende: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Bueno, ahí la gente lee esto y dice: Cristo nos dio un cheque en blanco, pide lo que quieras y Él lo hará, hasta mover montes. No está diciendo eso la Escritura. Y mira, los únicos perdidos somos nosotros, porque Pedro, que lo escuchó, tú lo ves en el libro de los Hechos y nunca anda moviendo montes, ¿verdad? Él entendió bien lo que el Señor Jesucristo le quería decir. Lo que está envuelto aquí no es la palabra del hombre, es la palabra de Cristo. ¿Quién había maldecido a la higuera? ¿Pedro? ¿Quién la había maldecido? Cristo. Lo que está en juego no es la palabra del hombre, es la palabra de Cristo. Lo que la interpretación correcta de esas palabras del Señor, de lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, es lo que pidierais orando conforme a mi palabra. Como Él había maldecido la higuera y la higuera se secó, así cualquiera que pida conforme a mi palabra le será hecho por mi Padre. La idea es esta. La idea no es pide lo que quieras, el Señor contesta. Es tu lámpara de Aladino, es tu Santa Claus, es tu Reyes Magos. Dios está esperando checar cuál es tu necesidad para ir corriendo a cumplírtela. Ese no es el Dios del cielo y de la gloria. Esa es la idea torcida que el mundo moderno quiere formar a conveniencia de parte de Dios, pero no es el Dios de la Biblia.
Lo que está aquí en juego es la palabra de Cristo. Y eso sí, si tú oras conforme a la palabra de Cristo, tienes la oración contestada. Claro que sí. Segundo pasaje malentendido, Juan capítulo 14, por favor. Juan capítulo 14. En este pasaje de Marcos era la palabra de Cristo en juego. Juan capítulo 14, versículos 12 en adelante dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cristo hablando a sus discípulos. Versículo 13. Aquí viene lo que se malentiende. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahí está, dicen algunos. Puedes pedir lo que quieras al Padre y Él te lo va a dar siempre y cuando lo pidas en el nombre de Cristo. Ah, bueno, entonces, Señor, me hacen falta 2 camionetas, una lavasecadora, que climatices mi casa, que climatices el templo en el nombre de Cristo. Ah, ya, creo que Dios está forzado a cumplirme. No es lo que está ahí. Es lo que el hombre torcidamente ha querido entender y por eso se agarran de Ezequías. Ahí está, Ezequías pidió, pidamos como Ezequías. No está enseñando eso la Biblia. Es muy claro lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Y versículo 14, si algo pidieres en mi nombre, escucha. Pedir en el nombre de Cristo no es terminar la oración diciendo las palabras en el nombre de Cristo, no. Pedir en el nombre de Cristo significa pedir como Cristo pediría. El nombre en la Biblia significa el carácter completo. Cristo es Dios. Por lo tanto, cuando tú pides lo que Cristo pediría, estás pidiendo en su nombre. Pedir en el nombre de Cristo no es una frase fórmula mágica del final de tus ruegos. Pedir en el nombre de Cristo es pedir lo que Él pediría, y Cristo siempre pediría conforme a la voluntad del Padre. Pasaje malentendido. Último, capítulo 16, ahí mismo de Juan, capítulo 16, versículo 23, 16, 23, dice: y en aquel día no me preguntaréis nada. Es Cristo con sus discípulos en el aposento alto. 16, 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Es lo mismo que el pasaje anterior. Lo que estaba en juego en Marcos era la palabra de Cristo. Lo que está en juego en estos 2 pasajes es el nombre de Cristo. Si tú pides en base a la palabra de Cristo, petición contestada. Si tú pides en el nombre de Cristo conforme a Él, petición contestada. No pensemos otras cosas de pasajes como estos. Santiago 5 decía: si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Volvamos a Ezequías. ¿Por qué? Porque Ezequías se arrepintió. No es que Ezequías pidió algo y Dios fue convencido, ya lo dije, sino que Ezequías se arrepintió. Sígueme en esto, por favor, sígueme en esto. El Antiguo Testamento está saturado de ejemplos como el de Ezequías, donde alguien ora, Dios lo perdona y Dios le contesta. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de oración de arrepentidos. Por ejemplo, la más hermosa quizá de todas es la de David, en 2 de Samuel 12:13, cuando Natán llega y le dice: tú eres ese hombre. ¿Te acuerdas? Has pecado con Betsabé, mataste a Urías Eteo, tú eres ese hombre. De inmediato la escritura dice que David dijo: yo he pecado. Fue su reacción delante de Natán. Inmediatamente, ¿qué dice Natán? También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Ves? Es lo mismo. Lo confrontan con su pecado, dice: yo he pecado. Esto es un arrepentimiento verdadero. Y de inmediato le dice el profeta: no morirás, Dios ha remitido tu pecado. ¿Por qué le dice no morirás? Porque merecía morir. David era un asesino y además un adúltero. Ambos pecados eran castigados con muerte en el Antiguo Testamento. Pero David, el rey, se arrepiente ahí delante de Natán ante Dios y le dice: yo he pecado. Y Natán le dice: inmediatamente Dios ya te perdonó. Inmediatamente Dios ya ha remitido, significa perdonar, liberar. Ha remitido tu pecado, no morirás. Qué ejemplo tan hermoso.
Lo volvió a hacer David al final de sus años, en 2 de Samuel 24, cuando censa al pueblo. La Biblia dice que pecó contra Dios y vino una consecuencia de plaga. ¿Recuerdas esa porción? Pero David se arrepiente y va y hace un sacrificio a Dios y cesa la plaga. ¿Por qué? Porque es la oración de un arrepentido donde Dios lo perdona. Idéntico a Ezequías, es lo mismo. Son oraciones de personas arrepentidas donde Dios les perdona de inmediato su pecado. Pero hay una que siempre está en juego. Ve conmigo a Éxodo 32, por favor. Y en Éxodo 32 tenemos un ejemplo más fascinante, que es con Moisés y el pueblo de Israel. Porque aquí hay un cambio, aquí hay algo distinto. Éxodo 32, por favor. Éxodo 32. Dice versículo 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, Moisés estaba en el monte hablando con Dios, el pueblo de Israel estaba abajo. Recuerden, estamos en el desierto, es el Sinaí, Moisés está arriba, el pueblo está abajo, el pueblo ya se fastidió. Y dice, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Le están diciendo, oye Aarón, pues este hombre creo que ya se nos murió allá arriba. Haznos ídolos para que nos sintamos que alguien está con nosotros. Versículo 2, aquí viene la debilidad de Aarón, primer sacerdote y débil. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Esto era un ídolo. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Vean este sincretismo, hermanos. Sincretismo significa mezcolanza de dos ideas. Ellos están diciendo, este becerro es Jehová. Este es Jehová que nos ha sacado. Qué ilógico, ¿verdad? Ellos habían visto las plagas, ellos habían visto el mar rojo abrirse, ellos habían oído la voz en el Sinaí, ya habían pasado la ley, capítulo 20, ya habían oído la portentosa voz de Dios y dicen, este becerro es Jehová. Esto es sincretismo, mezclar cosas, idolatría con el Dios vivo. Versículo 5, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Vean, Jehová con un becerro. Esto es idolatría. Versículo 6, y al siguiente día madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. No vea eso como una fiesta, eso era una orgía. Esto fue literalmente eso, hermanos. Una fiesta idolátrica de ese tiempo eran orgías, literalmente. Ahí se nos traduce regocijarse, pero se refería a una fiesta pagana de ese tiempo donde se incluía toda clase de desenfrenos sexuales. Esto está pasando al pie del monte mientras Moisés está arriba con Dios. Aquí viene lo bueno, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Aquí por primera vez hay un cambio de posesivo. Siempre Dios había dicho, mi pueblo, lo saqué de Egipto, yo, mi pueblo. Aquí Dios a propósito cambia el posesivo y dice, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Dios ya sabía lo que estaba pasando. Versículo 8. Porque se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición. Vean, Dios sabía todo y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, miren, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Cuidado con estas palabras, hermanos. Dios no está diciendo que lo va a hacer. Dios está diciendo que lo puede hacer. Es distinto. Esto no es un decreto como en el de Ezequías. Morirás. Ordena tu casa. Morirás. No. Aquí está diciendo Dios, puedo hacer esto, Moisés. Dios está dando a conocer a su siervo la intención de lo que puede hacer.
Voy a encender mi ira, Moisés, puedo hacerlo y destruir a todo el pueblo y de ti, como hice con Abraham, levantar una nación nueva. Versículo 11, intercesión, dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oración de arrepentimiento: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, no derrames tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. La idea es, Señor, no hagas eso que acabas de decir. No cumplas esa intención que me has compartido, es lo que está diciendo. Versículo 13, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Vean, hermanos, versículo 14, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Ahora, solamente como un comentario al pie de página, algunos dicen, se arrepintió Dios, pero no, que Dios no es hombre para que se arrepienta. Entonces, hermanos, el hebreo es un idioma muy pobre. El hebreo, idioma en que está escrita la mayoría del Antiguo Testamento, es un idioma muy pobre en palabras, en conceptos, muy distinto al griego del Nuevo Testamento, que es ultra variado. El hebreo del Antiguo Testamento tiene que usar una misma palabra a veces para 10 conceptos distintos. Aquí se nos traduce arrepentirse, no porque Dios haya pecado y haya cambiado de pecado a santidad. Dios no peca. Dios no se arrepiente en el sentido en que el hombre se arrepiente. La palabra simplemente ahí significa que Dios cesó la intención que tenía de destruirlos. Es lo que significa. Y no hagamos más alarde de eso, porque es lo que la Escritura enseña. Versículo 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, y trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Vean, aquí viene el encuentro. Las tablas escritas por ambos lados de uno y otro lado estaban escritas. Versículo 16. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuerte ni voz de alarido de débiles. Voz de cantar oigo yo. Era la fiesta idolátrica que tenían. 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, claro, porque este hombre era un siervo del Señor. Y cuando Dios se aira, el siervo de Dios se aira. Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y alguno dirá, ¿y eso que Moisés hizo no estuvo mal? No, hermanos, no estuvo mal. Moisés les ilustró lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban rompiendo los mandamientos. Él rompe las tablas delante de ellos para que ellos vean la gravedad de lo que estaban haciendo, adorando ese becerro, un ídolo. Versículo 20 se pone más denso. Versículo 20, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego. Eso, Moisés, dales con todo. Y lo molió hasta reducirlo a polvo, lo pulverizó, que esparció sobre las aguas. Vean esto, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Tómate tu pecado. Es prácticamente lo que le está diciendo. Bébete tu pecado. Qué tremendo. Este es Moisés, un ejemplo de la ira de Dios humanizada. Versículo 21, aún no acaba, hermanos. Versículo 21. Y dijo Moisés a Aarón, vean, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, porque él era el responsable, hermanos. Aarón era el responsable de esto. No se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Eso parece cuando mis hijas ponen sus pretextos cuando les pido razones de lo que han hecho. Yo no sé, yo estaba ahí, de repente ya sucedió, de la nada, ¿no? O sea, Aarón dice, pedí zarcillos de oro, lo eché al fuego y ¡pum! Salió este becerro. Por supuesto que Aarón era totalmente responsable. Aarón merecía morir, el pueblo merecía morir. Y el único que no merecía morir, ¿quién era? Moisés, porque él no había participado en el pecado. Pero si captaste lo que dije hace rato, Moisés había orado al Señor. Y le había dicho, Señor, perdónalos.
no los destruyas. Oración de arrepentimiento. Versículo 24. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, aquí viene, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? En otras palabras, ¿quién quiere seguir a Jehová verdaderamente? ¿Quién le da la espalda a este becerro y quiere seguir a Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Versículo 27, ¿qué va a pasar? Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Hermanos, creemos que cuando Moisés dice quién está por Jehová, lo que él está diciendo es quién se arrepiente de esto que está pasando y se une a mí. Y la Biblia dice que los de Leví se juntaron a él. Probablemente ellos habían participado o no, no lo sabemos, en la fiesta y en la idolatría. Pero cuando Moisés dice, ¿quién quiere estar por Jehová?, se le une esta tribu de los levitas. Y en ese momento, hermanos, vean, el pueblo sigue en su fiesta. ¿Y qué les dice a los levitas? Vayan y sigan la fiesta. Vayan y sigan, no dice, vayan y matad. ¿Por qué, hermanos? Porque el que se arrepiente es perdonado, pero el que no se arrepiente es condenado, merece juicio. Aquí tienes la perfecta ira de Dios, al mismo tiempo que la perfecta misericordia de Dios. Por eso te dije que este pasaje era diferente, porque en David, en Ezequías, vemos la oración del arrepentido y Dios perdona. Pero aquí vemos la oración del arrepentido y unos se arrepienten y otros no se arrepienten. Y a los que se arrepienten, Dios los perdona, y a los que no se arrepienten, Dios los mata. Versículo 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres, los que no se arrepintieron de el becerro. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y la historia continúa. Esto pasó así. Dios dice, Moisés, los voy a destruir, quiero destruirlos. Moisés intercede por ellos. Dios en su misericordia perdona a los arrepentidos y juzga a los que no se arrepintieron. Esto pasó así múltiples veces con Israel. Pasó así en Números 14, pasó así en Números 16, pasó así en Números 25. Siempre lo mismo. Israel peca, Moisés intercede, los perdonados se salvan, los arrepentidos se salvan y los no arrepentidos mueren. Pasó en Números 14, Números 16, Números 25. Pasó cuando se rebelan, cuando regresan los espías. Pasó cuando lo acusan a Moisés de que ha matado a Coré. Sucede cuando van a Baal Peor y fornican con las mujeres de otro pueblo. Y lo mismo pasa. Moisés intercede, los arrepentidos son perdonados, los que no se arrepienten son muertos. Esto es. ¿Por qué Dios le dio 15 años de vida a Ezequías? Porque Ezequías se arrepintió y Dios lo perdonó. Fue una oración de un arrepentido. Quiero terminar en los minutos que me quedan, hermanos, diciéndoles lo que algunos quizá tendrán en la mente. Bueno, ¿y cuál fue el pecado de Ezequías? ¿Qué fue lo que Ezequías había hecho, de lo cual se arrepintió y de lo cual Dios le perdonó y le añadió 15 años? La historia de Ezequías está en 3 pasajes, Segundo de Reyes 20, Segundo de Crónicas 32 e Isaías 38, donde comenzamos. Pero vamos a estudiar brevemente Segundo de Crónicas 29. Vaya por allá, por favor. Segundo de Crónicas 29. Y ahí tenemos la misma historia que leímos en Isaías 38. Por favor, sitúes en Segundo de Crónicas 29. Segundo de Crónicas 29. Empecemos hablando de Ezequías. ¿Cuál fue su pecado por el cual se arrepiente y Dios le perdona y le añade 15 años? Segundo de Crónicas 29. Empecemos hablando de Ezequías, su reinado. Versículo 1. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años. Por cierto, todo un chamaco, ¿verdad? 25 años. Y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Se menciona la madre porque probablemente tuvo una
parte muy importante en la vida piadosa de este rey. Versículo 2, escucha: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Bueno, de esto solo se dice de 4 reyes: Ezequías, Josías, Asa y Josafat. Únicos reyes de los que se dice que su corazón fue perfecto como el de su padre David. Solo estos 4: Ezequías, Josías, Asa y Josafat. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Que Ezequías fue un buen rey, pues. Que Ezequías fue un buen rey, que trató de llevar al pueblo de la mano de Jehová, que trató de guiar al pueblo a Dios. Fue un buen rey. Incluso capítulo ahí donde estamos, 29, versículo 3, dice que él comenzó a reparar el templo. Sí, hermanos, dice la escritura que llevaba 1 mes en el trono, 1 mes, y ya mandó a que se ordenaran las cosas en el templo. Restauró el culto, restauró sacrificios, restauró levitas, restauró cantores. Capítulo 30, versículo 5 dice que celebró la Pascua que no habían celebrado desde los años de Salomón. Este hombre se puso las pilas espiritualmente y comenzó a adorar, a servir, a buscar a Jehová y a hacer que el pueblo regresara a Jehová. No solamente celebró la Pascua, sino que aún invitó a los vecinos del norte que no se llevaban tan bien, pero les dijo: oigan, vénganse a celebrar la Pascua, Jehová es nuestro Dios. Y ¿sabes qué? La Pascua tenía que celebrarse por 7 días, pero aquí con Ezequías se celebró 2 semanas, o sea 14. Estaban tan contentos de obedecer al Señor que extendieron la fiesta. La Pascua terminó como un éxito porque el rey Ezequías estaba volviendo al pueblo a Jehová. El capítulo 31, si vas avanzando conmigo, el capítulo 31, versículo 1, dice que él destruyó toda la idolatría. Versículo 1 dice: hecha todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades tan contentos de la Pascua, y dice: salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Quitaron todo, hermanos, toda la idolatría. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, bien contentos cada uno a su ciudad. Escucha: gracias a que Dios usó a Ezequías, la idolatría de Judá fue quitada. Es más, Segundo de Reyes 18:4 dice que Ezequías mismo quitó los altares, él quitó los lugares altos y él, escúchalo, él destruyó como rey la serpiente de bronce que se tenía guardada desde los tiempos de Moisés en el libro de Números. Lo que nuestros niños estudiaron esta mañana, la serpiente de bronce seguía ahí, la seguían guardando como reliquia. Y ¿sabes qué? Más que reliquia, la adoraban. Era un fetiche para Israel. Lo seguían conservando como un objeto de adoración. Entonces, en los tiempos de Ezequías, siglos después de que Moisés la había hecho para el pueblo de Israel, años después, Ezequías la destruye. Y dice: esto es Neustán, ¿te acuerdas? Así dice la escritura, cosa de bronce. No sé por qué la están adorando. Esto es Neustán, cosa de bronce. Y destruyó. Lo que te quiero decir es: Ezequías acabó, fulminó, pulverizó la idolatría en la tierra de Judá. Ahora, hasta aquí vamos bien con Ezequías, ¿no? Parece un buen rey, parece que todo está viento en popa, parece que es un reino sobre hojuelas, parece que todo marcha bien. Si vas al capítulo 32, ahí en Segundo de Crónicas, versículo 1 dice: después de estas cosas y de esta fidelidad de Ezequías, vino Sennacherib, rey de los asirios, te hablé de él hace rato, e invadió Judá. Los invadió a ellos, los empezó a asediar y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Aquí tenemos a la nación de Asiria queriendo conquistar a Ezequías y su reino. Esto fue un ataque de otra nación más fuerte que ellos para destruirlos. En este ataque de Asiria, miren, hermanos, miren cómo aparentemente Ezequías reacciona bien. Vean por favor, versículo 7, ahí de capítulo 32, versículo 7 dice, este es Ezequías hablándole al pueblo, dice: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él.
con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, el rey de Judá. ¿Te fijas? Viene el rey de Asiria y le dice, los voy a conquistar. Incluso dice que se paraban en alto y les gritaban al pueblo, no le crean a Ezequías, los vamos a conquistar. Pero Ezequías aquí está echándole ánimos al pueblo y dice, pueblo, con ellos está la mano del hombre, pero con nosotros está la mano de Dios. Y uno lee eso y dices, qué tremenda fe, qué hombre de fe, qué rey de fe. Hombre, este suena como David, ¿verdad? Cuando le va a dar de comer de las carnes de Goliat a las aves del cielo. Aquí tenemos la fe del rey. Sí, hermanos, pero aquí es donde empezamos a ver los tonos grises en la vida de Ezequías. Aunque aparentemente ahí se ve que había una confianza verdadera en Dios, por Segundo de Reyes capítulo 18, versículos 14 y siguientes, pasaje paralelo, no vaya, pero téngalo en cuenta. Según Segundo de Reyes 18, 14, el rey hizo algo más. La Biblia dice que el rey fue con Sennacherib y se humilló ante él. Y le dijo, rey, te voy a dar todo el oro y la plata que me pidas. Y entonces fue Ezequías, entró al templo y lo que él mismo había arreglado del templo de Jehová, le quitó todo el oro, le quitó toda la plata y se la dio al rey Sennacherib, rey de Asiria. Y tú dirás, pero ¿cómo? Si aquí está diciendo que confía en Jehová. Sí, pero por otro lado fue y quitó todo el oro del templo y se lo dio al rey de Asiria. Soluciones humanas. Tú dirás, pero no confiaba en Dios. Sí, confiaba en Dios y buscaba soluciones humanas. Y no te me alteres, somos igual. Decimos confiamos en Dios y por acá estamos así, pero yo voy a asegurar por acá lo mío, ¿verdad? No vaya a ser que Diosito me falle, yo por acá, hacemos igual que Ezequías, decimos, conmigo está el Señor, conmigo está Jehová, el brazo de Jehová está conmigo, y por otro lado estamos confiando en nuestras propias soluciones, estamos humillándonos ante Sennacherib, estamos despojando nuestra vida para servir a estos reyes mundanos. ¿Ven cómo no todo en la vida de Ezequías era recto? Había cosas de las que él se tenía que arrepentir. Sin embargo, Dios en su misericordia los libera. Segundo de Crónicas, donde estamos, capítulo 32, donde están, versículo 20. Mire, por favor, versículo 20 dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto. ¿Por qué oraron? Por la invasión que querían hacer los asirios, y clamaron al cielo, versículo 21, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada. Este es el rey Sennacherib, a espada a sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Vean, hermanos, qué hermoso. Dios les dio victoria. A pesar de que Ezequías estaba buscando soluciones humanas, Dios en su misericordia los liberó y les dio victoria. Dice la Biblia, según la palabra de Dios en los pasajes paralelos, que de la noche a la mañana 185,000 asirios despertaron, bueno, mejor dicho, no despertaron. Cuando Israel abre los ojos, se asoma a ver a los que los están asediando alrededor del muro, y 185,000 asirios muertos. ¿Qué espada las había matado? Ninguna. La mano de Dios los había matado. Esto es solamente un anticipo profético de lo que hará el Señor Jesucristo cuando venga en su segunda venida en gloria. Él hará exactamente lo mismo. Él destruirá a todos sus enemigos con la palabra de su boca, el poder de Dios que es en Cristo. Y ahí tenemos un ejemplo. 185,000 murieron, Dios los protegió. Pero Ezequías, no vemos que anda tan bien del todo. Incluso, hermanos, no solamente buscó soluciones humanas, lo cual, escucha, aquí quiero poner ya la palabra que quiero que recuerdes. No solo buscó soluciones humanas, lo que hay detrás de buscar soluciones humanas se llama soberbia. Cuando alguien empieza a buscar sus soluciones, eso es soberbia oculta. Y quiero mostrarte que hay varios episodios más donde Ezequías mostró soberbia. Claro que tenía de qué arrepentirse. Capítulo 32, estás ahí, versículo 23. Versículo 23.
Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. ¿Te fijas? Dios les da libertad y a quién empiezan a exaltar. A Ezequías. Oh, Ezequías. Y las naciones de alrededor, gran Ezequías, venciste. Bueno, no había movido ni un dedo, pero había vencido. Y entonces empiezan a exaltar a Ezequías. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Soberbia. Empiezan a alimentar la soberbia de este rey, que si bien era un buen rey, estaba cayendo en pecado al no dar la gloria a Dios y quedarse, atribuirse la victoria que el Señor les acababa de dar. Él recibió gloria y grandeza, lo cual no debió haber sido. Esto es indicio de soberbia. Continuamos, versículo 24 al 26, otro indicio. Mira, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte. Esto es lo mismo que leímos en Isaías 38. Y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Lo del reloj es lo mismo. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. ¿Te fijaste? Sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Dios lo sana y dice el texto, pero él no dio gracias. Y no solo no dio gracias, sino su corazón se enalteció. ¿Qué es esto, hermanos? Esto es soberbia. Ezequías no fue agradecido, Ezequías se enalteció. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Por lo que veo yo en el texto, Ezequías tenía la lucha de luchar contra la soberbia. Tenía la batalla de luchar contra el pecado de soberbia. Y es que es obvio, le había ido tan bien, era tan buen rey, la gente lo quería, Dios lo estaba bendiciendo. La gente lo estaba engrandeciendo, Dios lo cura, Dios mata 185,000, todo eso fueron bendiciones. Y escucha, llega un momento en la vida en que las bendiciones de Dios nos llevan por nuestra propia carne a cometer pecado de soberbia. Cuando el corazón se llena de soberbia, estamos pecando contra el Señor, y es lo que le pasó al parecer a Ezequías. Él era un rey que batallaba continuamente con esto. Dos indicios más. Capítulo 32, versículo 27, ahí donde seguimos. Versículo 27, creo que era soberbia. Versículo 27, y tuvo Ezequías riqueza y gloria, muchas en gran manera. ¿Te fijas? Además era rico. Y adquirió tesoros de plata y oro y piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Esto se parece a Salomón. Versículo 28, asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Era inmensamente rico, hermanos, es la idea aquí. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Si bien las riquezas venían de Dios, iglesia, su corazón no las sabía manipular. Se llenaba de soberbia, y esto es igual con nosotros. Dios te puede bendecir mucho, pero tu corazón no asimila bien esas bendiciones y te llevan a soberbia. Es lo que le pasó a Ezequías. Versículo 30. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. 31. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó, vean esto, para probarle, para hacer conocer lo que estaba en su corazón. ¿Qué había en su corazón? Soberbia. ¿Y cómo lo demostró Dios? Con estos mensajeros de Babilonia. ¿Sabes qué pasó con esos mensajeros de Babilonia? Cerremos en Isaías 39, por favor. Isaías 39, y ahí acabamos, se lo prometo. Isaías 39, versículo 1, dice: en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, estoy en Isaías 39, 1, envió cartas y presentes a Ezequías, esto es el rey de Babilonia, felicitando a Ezequías, rey de Judá, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías, los recibió y todo, y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda la casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa que su casa
en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. ¿Sabes qué? ¿Qué quiere hacer un niño cuando le muestra a otro todos sus juguetes? ¿Qué quiere hacer? Presumir. Lo que hizo Ezequías aquí fue presumir a los babilonios. Mira mis juguetes, mira mi oro que me he ganado, mira mi plata, mira mis apriscos, mira mis ovejas, mira y ve, hermanos, por favor, versículo 3. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías. Bueno, los otros pasajes paralelos dice que no hubo nada que Ezequías no les mostrara a ellos. ¿Te fijas? Hubo presunción. ¿Y qué es presunción? Soberbia, vanidad, altivez, orgullo. Era su lucha de este rey. Era su batalla de este rey. Versículo 3, ahora sí. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías otra vez y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Ahí está su soberbia expuesta. Versículo 5, entonces dijo Isaías a Ezequías, aquí viene una condena. Oye, palabra de Jehová de los ejércitos. Y miren, hermanos, el mismo que le había dicho Dios te va a añadir 15 años, el mismo le va a decir otra cosa. Versículo 6. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Alto allí. Alto allí. Ezequías, fuiste un presumido que mostraste tus riquezas a los de Babilonia, pues sabe que por tu soberbia y altivez, ese pueblo al que le mostraste con soberbia tus cosas, ellos vendrán y despojarán esta tierra. Y saben que, hermanos, un siglo después, 100 años después, eso pasó bajo los descendientes, nieto de este hombre. Vinieron los de Babilonia y quitaron, despojaron, destruyeron y se llevaron todo el oro de Ezequías. ¿Por qué? Por su soberbia. La presunción y la vanidad, la imprudencia de recibir a esos babilonios y mostrarles todo, era el pecado de Ezequías. Y último indicio de soberbia, versículo 39, versículos donde me quedé, versículo 8. Y dijo Ezequías a Isaías, vean esto, hermanos, aquí se firma, versículo 8. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. ¡Qué soberbia! ¡Qué soberbia! Hermanos, despertemos. Esta soberbia puede estar en nosotros también, no solo en Ezequías. Esta soberbia puede también estar en nosotros, en nuestro corazón. Aquí Ezequías lo que está diciendo es, ¿van a venir los babilonios? ¿Cuándo? ¿Mañana? No. Tus descendientes, estaré bien yo. Moriré en paz. Que mis descendientes se hagan bolas con los babilonios. ¡Qué soberbia! Y ciertamente así fue. Ezequías murió en paz, joven, pero murió en paz. Y 100 años después despojaron su tierra por parte de los babilonios. ¿Te fijas la soberbia a dónde puede llegar? ¿Ahora entiendes? ¿Ahora entiendes? ¿Por qué llega Isaías y le dice, ordena tu casa porque de cierto morirás y no vivirás? Después de leer todo esto, yo digo, Señor, ni lo hubieras avisado, lo hubieras matado. Soberbio este. Pero luego digo, creo que soy parecido a él. Y la misericordia de Dios que tuvo con él la tiene también con nosotros. Porque si fuera por soberbia, ninguno de nosotros estaríamos vivos todavía. Ninguno. Ahora entendemos que si bien Ezequías merecía morir, la misericordia del Señor actuó para que él no muriera. Dios nos está enseñando que el orgullo es condenable, que necesitas arrepentirte de tu soberbia, que es una oración que necesitas hacer, pedirle perdón a Dios por tu soberbia. Fue lo que hizo Ezequías cuando volteó su rostro a la pared.
Él estaba enaltecido, él andaba exaltado, él se había ensoberbecido. Hermanos, cierro, por favor. En vez de estar haciendo oraciones caprichosas con Dios, aprendamos a hacer la oración del arrepentido. Que la historia de Ezequías y su oración nos enseñe no a decir, ay, puedo pedirle todo a Dios y me va a contestar como Ezequías. Esa no es la lección. Que la lección sea, así como Ezequías, yo necesito orar de arrepentimiento. Porque si no os arrepentís, moriréis, dijo Cristo, moriréis. Aprende de Ezequías la oración del arrepentimiento. Aprende de Ezequías que la soberbia está en el corazón. Aprende a arrepentirte de la soberbia. Esa es la lección de Ezequías. Y es de las oraciones más importantes. Cristo le incluyó. Perdónanos nuestras deudas, dice Mateo 6. Tú estás aquí, que eres creyente. Termino diciéndote, si tú eres creyente, practica la oración de Ezequías, oración de arrepentido. Pero si tú no tienes al Señor en tu vida, si tú no eres creyente verdadero, ven arrepentido a los pies de Cristo, llorando como Ezequías lo hizo, como Santiago lo dice, llorando por tu pecado a los pies de Jesús, porque necesitas ser perdonado por Él. La oración del arrepentido es una oración que Dios siempre contesta, siempre contesta. Hermanos, ¿quién dijo que la oración de Ezequías es para animarnos a orar como los carismáticos oran? Espero que hayas entendido el verdadero significado de la oración de Ezequías. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra a nuestros corazones. Gracias por enseñarnos a temerte por medio de este hombre que pecó, fue perdonado, pero siguió luchando con el pecado mismo que nosotros luchamos. Pedimos que nos enseñes a confiar en la oración como el medio que tú usas para oírnos. Señor, te alabamos porque respondes al que se arrepiente. Y hoy te pido que si hay alguien aquí que necesita arrepentimiento, tú lo perdones al venir él humillado o ella a tus pies. Señor, esta es la oración más importante, la oración de arrepentimiento. Te ruego que hagas esto en el corazón de los que lo necesitan y en aquellos que ya te conocemos, que vivamos haciendo oraciones de arrepentimiento porque pecamos continuamente. Señor, ayúdanos que esta vida de Ezequías y la misericordia que tuviste con él nos enseña no solo a confiar en ti y a orar en arrepentimiento, sino también, Señor, a apartarnos del pecado de la soberbia. Señor, si la soberbia fuera una mancha, todos estamos manchados. Ayúdanos a vencer este pecado con humillación, porque a veces, Señor, entre tus bendiciones nos ensoberbecemos. A veces en tu prosperidad nos llenamos de vanidad. Señor, ayúdanos a ir en arrepentimiento cada día por este pecado y bendícenos como lo hiciste con Ezequías. Te lo pedimos orando también de tu bendición a nuestra vida esta semana y que tú, Señor, seas con nosotros cada día. Oramos con gratitud porque tú oyes la oración y la contestas. Bendito seas en Cristo Jesús.